Esta tarde, a partir de las 14 horas, se espera que cerca de 3.000 docentes y personas de la comunidad educativa concurran a la Antel Arena, donde se desarrollará el evento Enlace 360, organizado por la Red Global de Aprendizaje, la ANEP y el Plan Ceibal. El objetivo de Enlace 360 es compartir conocimiento y experiencias sobre el desarrollo de nuevas pedagogías para enseñar y se explora qué está pasando en las aulas innovadoras de nuestro país y del mundo. Por eso se van a presentar experiencias concretas de implementación de nuevas pedagogías en centros educativos, además de haber conferencias de expertos, análisis de docentes y de estudiantes. ¿Qué forma tienen estas nuevas pedagogías? ¿Qué implica este evento que va a concitar tanta atención de parte de personas vinculadas a la educación? Bueno, para conversar de este tema estamos, por un lado, en comunicación telefónica con el doctor Cristóbal Cobo, que es director del Centro de Investigación de la Fundación Ceibal, y aquí en estudios estamos con Elisa Cristi, que es docente de la Escuela 339 en Montevideo, quien también será una de las expositoras esta tarde. A los dos, bienvenidos. Elisa, un gusto saludarte acá en estudios. Bueno, buenos días para todos. Y Cristóbal, a ti por teléfono, un gusto estar en contacto, ¿eh? Muchas gracias, Romina. Bueno, ¿cómo se vive en estas horas previas a este gran evento? Cristóbal, capaz que yo decía recién, te presentaba como director de investigación de la Fundación Ceibal. Recordemos brevemente cómo trabaja la Fundación Ceibal y qué rol cumple dentro del proyecto Ceibal. Claro, mira, la Fundación es un centro de investigación independiente que tiene un órgano, un directorio independiente con vías de financiamiento públicas, pero también con aportes de organismos internacionales. Y su labor es evaluar qué cosas funcionan dentro de las estrategias de incorporación de tecnología, pero no tanto en el día a día, sino que más en miras hacia adelante, qué tecnologías son importantes de considerar, qué metodologías, qué prácticas, y nutrir con eso con propuestas al Plan Ceibal. Uh-huh. Así que, ¿y cómo le impacta un evento como el de hoy, como este que se piensa llevar a cabo y está previsto para las 14 horas? ¿Qué tan importante es para la Fundación Ceibal tener un evento de este tipo? Y es como darle agua a un pez, porque es el contexto perfecto, ¿no? O sea, hablar de nuevas pedagogías, tener un espacio de diálogo y de encuentro con los docentes, mirar hacia adelante, mirar qué cosas podemos hacer de forma distinta, es una de las cosas por las cuales trabajamos en el día a día. Así que estamos súper contentos, se ha trabajado, mis colegas han trabajado, yo te diría, casi un año en este evento, pero hoy día es un momento de fiesta para disfrutarlo y sacarle el máximo provecho. Hablando de las características que tiene el evento como tal, ¿no es normal que tantas personas de la comunidad educativa concurran, asistan a un evento, ¿no? Estamos hablando, me decían recién, de que tienen cerca de 9.000 inscriptos y estiman más o menos que después terminan yendo 3.000, 4.000 personas. Es mucha gente para lo que es un evento de la educación, ¿no? Y yo creo que es un extraordinario termómetro cuando se dice que hay desmotivación en la educación, cuando se dice que hay un desgano o desconexión. Un evento así, donde la gente hace una pausa en su vida, hace un esfuerzo para hacer la planeación necesaria y poder venir al Antel Arena y pasarse varias horas escuchando, me parece que es una demostración súper clara de deseos de aprender, ganas de compartir y un enorme compromiso con la educación. Hay una característica que por lo que vi y por lo que me adelantaron tiene el evento de hoy, que es mucho de innovación, de tecnología, de buscar también un aspecto motivacional que tú los marcabas recién, ¿no? El evento tiene características similares a lo que es las charlas TED, por ejemplo, ¿no? ¿Esa es un poco la dinámica que han buscado darle? Mira, yo fui ayer a los preparativos y quedé impresionado con la cantidad de profesionales que están trabajando, el despliegue, el profesionalismo. Yo te diría que excede con fuerzas una charla TED tradicional, ya lo verás. Sí, veía, por ejemplo, el clásico, no, el nuevo tablero ese que tiene 4 lados en el Antel Arena, va a tener todo su despliegue, pantallas con gran dimensión y demás. O sea, lo quieren poner como y quieren llevar un evento innovador y de alguna manera hasta aspiracional al ámbito educativo, que quizás existe el preconcepto ese de lo que tú decís, ¿no? Del desgano, de la apatía. Es como ponerle un poco de marketing también a una cosa y buscar motivar a los docentes para que se involucren en este tipo de proyectos. Yo creo que los docentes, igual que cualquier otro profesional, se merece un evento de alto nivel con
buenas propuestas, con un programa bien armado, pensando en cosas que puedan ser de utilidad para ellos y también acompañarlo de luces y espectáculo que lo haga seductor y atractivo. Pero tiene que ver con eso, con si queremos que haya una educación de clase mundial, hay que también ofrecerles espacios de formación que sean del mismo nivel. Van a haber espectáculos incluso. Sí, hay algunos espectáculos artísticos. Pero hay muchos espectáculos dentro, sí. No lo decimos, entonces no adelantamos cómo termina. Elisa, a ti como expositora incluso recibiste un coaching para exponer. Te prepararon un poco las líneas generales, porque hay que estar enfrente a 3.000, 4.000 personas, ¿no? Contando la experiencia. Sí, hay que estar. Tuvimos una preparación, tuvimos un momento para pensarnos, ¿no? Cómo es esto de hablar frente a tantas personas y cómo poder comunicar de la mejor manera para que lo que queremos transmitir llegue, ¿no? Y que también los docentes que estén allí puedan sentirse identificados con las cosas que contemos. Pero sí, tuvimos unos días de preparación. Hasta ayer estábamos en eso. ¿Te entusiasma el hecho de poder contagiar también entusiasmo y la experiencia que ustedes tuvieron en la escuela, poderla replicar y compartir en otros centros educativos? Sí, es que se trata de eso, de compartir, de mostrar las cosas que se hacen y que, a veces lo que sucede queda en el aula o queda en la institución, y conociendo experiencias de otros, eso también motiva, invita también a animarse, a participar, a querer hacer cosas. Cristóbal, en líneas generales, yo presentaba el evento diciendo que ustedes van a poner el foco en hablar de las nuevas formas de pedagogía. ¿De qué se habla hoy cuando se hace referencia a ese concepto, a las nuevas formas de pedagogía? Mira, es una súper pregunta porque a veces las personas piensan que nueva pedagogía significa full pantalla, un montón de drones volando y robots caminando. Y la verdad es que la ironía es que las nuevas pedagogías recogen muchas cosas que se han dicho en la literatura, yo diría en un siglo. John Dewey lo decía hace un siglo. Las nuevas pedagogías ponen énfasis en la exploración, en la capacidad de aprender más allá de la división de las asignaturas, en la capacidad de explorar formas de aprendizaje que no estén organizadas de los modelos tradicionales de organizarnos por los espacios tradicionales, los tiempos tradicionales, dividir en disciplinas y en edades. Y entonces, favorecer una mejor conexión, Elisa lo hace muy bien, me lo estuvo mostrando el otro día, una conexión entre la escuela y el contexto en que se encuentra inserta. Entonces, cuando lo que se prima no es lo que se cubre, sino lo que se descubre, hay posibilidades de entusiasmar, de encantar, de explorar y de ir mucho más allá de los planes de estudio. Elisa ya nos va a contar la experiencia concretamente de ella como maestra en la escuela 339, como maestra dinamizadora, como le llaman. Ahora nos vas a explicar, Elisa, de qué se trata. Pero, Cristóbal, en líneas generales, yo decía, se van a presentar experiencias que se consideran innovadoras, de cosas que se están haciendo acá. Antes de que Elisa nos cuente de qué va la de ella, ¿podés mencionarnos brevemente más o menos algunos ejemplos para que la gente se haga una idea de qué es lo que se va a estar presentando y de las cosas que se consideran novedosas que se están haciendo también en el sistema educativo? Mira, se va a hacer una mezcla entre mostrar algunas experiencias de campeones, como los chicos de Vigues, que ganaron un premio, pero también se van a mostrar otras experiencias en contextos rurales que no han tenido visibilidad, que no son tan conocidas, que no tienen el mismo glamour, pero que son igualmente innovadoras desde lo disruptivo, ya sea con la incorporación de pensamiento computacional, con mezclas de experimentación, con el uso de estas habilidades que la Red Global llama las 6C, que son creatividad, colaboración, carácter, pensamiento crítico. Y entonces la idea es combinar aspectos que están ocurriendo en el centro del país, pero también en otras zonas que a veces no son tan conocidas, y poder relevar, dar visibilidad y un poco, yo diría, utilizarlo como un vehículo para contagiar y decir, esto yo también lo puedo hacer en mi aula. Decías que estas nuevas pedagogías también recogen mucho de lo que ya estaba escrito y teorizado desde hace mucho tiempo. El adoptar nuevas formas pedagógicas no implica dejar del todo las viejas formas pedagógicas. Es una muy buena pregunta. Yo creo que las nuevas pedagogías no proponen un borrón y cuenta nueva, sino todo lo contrario, proponen una ampliación de las experiencias de aprendizaje. Es decir, si ponemos énfasis en las llamadas habilidades del siglo XXI, eso no significa que los contenidos que se enseñan son irrelevantes, pero hay que entender que la relación de contenidos y habilidades tiene que tener un equilibrio donde ambos se amplifican uno a otro. Es decir,
un aprendizaje más movilizador, donde el estudiante no es solamente el que aprende, sino que también puede enseñar, y entonces eso significa la relación de autoridad dentro del aula y permite la posibilidad de que más de un docente puede ayudar a analizar un problema que tiene varias dimensiones. Entonces, yo creo que hay hoy un proceso mucho más dialógico en términos de experiencia de aprendizaje. Uh-huh. Mucho del evento también esta tarde gira en torno al concepto del aprendizaje profundo. ¿Qué se entiende por aprendizaje profundo? ¿Podrías definirlo? ¿Es una nueva forma de pedagogía? ¿Entra dentro de eso? Sí. Bueno, la Red Global es parte de un movimiento de 7 países que están trabajando en esto de aprendizaje profundo. Esta red en inglés se llama New Pedagogies for Deep Learning, pedagogías para el aprendizaje profundo, y pone énfasis en lograr que los aprendizajes sean relevantes para los estudiantes cuando ellos logran abordar problemas que son relevantes para ellos, o relevantes en el contexto de la escuela o consensuados con los docentes. Es decir, no es decir, Pedrito fue a la tienda de frutas y compró 5 manzanas y luego se le cayó una manzana, ¿cuántas manzanas le quedan? Porque eso no conecta a nadie con nada. Uh-huh. y es tratar de decir, ok, ¿qué problemática está en el contexto? Y vamos a trabajar. Por ejemplo, una de las cosas que vamos a mostrar hoy día es cómo los estudiantes utilizaron las placas de microbit, que son unas placas de programación muy sencillas, para atender los problemas de cianobacteria que ellos vieron en el verano. Es decir, irse directamente a cuestiones que están en su entorno, en su agenda de preocupación. Y eso es un vehículo para motivar y enseñar a hablar de biología, hablar de calentamiento global, hablar de formas de producción, hablar del impacto del turismo. Entonces, utilizar estos problemas que son movilizadores para hacer que distintas disciplinas dialogan, que no siempre dialogan bajo los modelos más tradicionales. Uh-huh. ¿Cuántas escuelas y liceos hoy en día están trabajando con aprendizaje profundo y están más vinculados a esta forma de desarrollar la educación? Hoy día estamos hablando de 600 centros educativos de los distintos niveles, pero la apuesta es que esto siga contagiándose y creciendo y que más docentes y directores digan, yo también quiero ser parte de esto. ¿Y de qué depende eso? ¿De las ganas solo de los docentes o de recursos también que pueda tener el propio Estado como para llevar esto a más centros educativos? Bueno, el equipo se ha reforzado. Yo creo que el principal elemento es lograr el compromiso de la comunidad docente y el interés para abrir espacio a estas formas complementarias que, como digo, no reemplazan, sino que amplifican y complementan. Y eso va de la mano con participar en ciertos programas de capacitación y en ciertos espacios de generar redes y transferencia de conocimiento, porque esta actividad ante la arena es como un gran hito, pero la verdad es que de manera regular, yo te diría casi cada semana, están ocurriendo un montón de espacios de transferencia donde las redes trabajan en la escuela. Eso, yo creo que el hecho de hacer un evento con tanta visibilidad justamente es un llamado a decir, quienes quieran, vengan, porque esto no es un club cerrado, todo lo contrario, es un espacio, es un movimiento que está creciendo y que mientras más escuelas puedan participar, mejor. Uh-huh. ¿Cómo ven la incorporación y la participación de los docentes en ese sentido? Hay, por ejemplo, no sé, en los más jóvenes quizás hay mayor predisposición a incorporarse a este tipo de proyectos, a los quizás docentes más veteranos o con más años, con más experiencia, les cuesta un poco más. ¿Eso se percibe así? Bueno, Elisa puede ayudarte ahí con eso, pero prefiero que ella lo cuente. Bueno, contanos, Elisa, primero tu experiencia. Tú, yo decía recién, trabajas como maestra dinamizadora. Sí. Expliquemos eso. ¿Qué es el rol de maestro dinamizador? Porque quizás para muchos es totalmente novedoso, ¿no? Bien, primero contarles que yo soy maestra de educación común y de educación inicial. De mañana tengo mi cargo efectivo en un jardín de infantes, en el jardín 345, y de tarde trabajo como maestra dinamizadora. Los maestros dinamizadores somos maestros, formamos parte del CEIP, y bueno, la idea es trabajar en las escuelas con los docentes, enseñarles a utilizar los recursos tecnológicos, a integrarlos, ¿no?, en las prácticas que se realizan. O sea, ahí no tenés un grupo a cargo, sino que trabajas con los docentes para que ellos puedan incorporar elementos que a su vez puedan volcar a las clases. Exactamente. Tus alumnos son tus pares, docentes. ¿Es una cosa así? Sí. Tenemos momentos en donde trabajamos solamente con el docente, aprendiendo a usar ciertas tecnologías, viendo cómo integrarlas desde un punto de vista pedagógico, y a veces también trabajamos ambos docentes en el aula, como en una dupla pedagógica, acompañándonos para desarrollar algo y para ver de qué manera
trabajar con esa tecnología en particular. Y a propósito de lo que yo preguntaba recién, ¿cómo ha sido el entusiasmo? Por ejemplo, ¿qué experiencia tenés en la Escuela 339? ¿Qué ha pasado en cuanto al entusiasmo por incorporarse y sumarse a proyectos que tienen que ver con incorporar tecnología en las aulas? Bueno, esa escuela particularmente, yo ya tengo unos años allí, pero anteriormente habían ido otras dinamizadoras, así que es una escuela que bueno, ha estado trabajando con tecnologías y bueno, los docentes han ido animándose, han ido probando distintas cosas y hoy en día si hablas con cualquiera de las maestras te va a decir que están sumamente entusiasmadas porque lo ven en los alumnos, ven el entusiasmo que despierta en ellos trabajar de esta manera y bueno, eso atrapa al maestro y hace que uno quiera animarse, que quiera probar y bueno. ¿Y en eso de qué depende en lo micro, en el día a día, de la decisión y la iniciativa de los propios docentes? ¿Es el centro educativo el que ya fijó, digamos, una línea de por dónde trabajar y los docentes tienen que pegarse a eso, digamos? ¿Cómo lo manejan? La mirada siempre es institucional, pero cuando digo institucional es el equipo director, la directora, la secretaria, trabajando en conjunto con el colectivo docente, con las maestras. Hay muchísimos acuerdos en la institución y hay una línea de trabajo en común. No es, bueno, hay que hacer esto y lo tenemos que hacer. No, hay un acuerdo, hay una creencia de que ese es el camino y que por ahí hay que trabajar. Por ejemplo, la escuela trabaja en base a proyectos. Eso es algo compartido por todo el colectivo, el trabajar de esa manera. Uh-huh. ¿Te parece? Hacemos una pausa y enseguida me contás la experiencia concreta que ustedes tuvieron en la Escuela 339, donde lograron hacer un proyecto de chiquilines que diseñaron un sistema para regar su huerta. Sí. Volvemos enseguida con eso y seguimos conversando con Cristóbal Cobo de la Fundación Ceibal, con Elisa Cristi, maestra de esta escuela, sobre este gran evento que va a tener lugar hoy aquí en el Antel Arena, que se llama Enlace 360 y que busca justamente hablar de nuevas formas de pedagogía. Esta mañana aquí en Perspectiva estamos hablando de educación y sobre todo de un evento bien importante que tiene lugar hoy. Sí, porque hoy por la tarde en el Antel Arena se celebra el Enlace 360, un encuentro en el que se espera que participen cerca de 3.000 o 4.000 docentes concretamente y que va a buscar abordar nuevas formas pedagógicas. ¿Cuál es la importancia de un encuentro como hoy? ¿Cuáles son esas nuevas formas pedagógicas? Bueno, de eso estamos conversando esta mañana con Cristóbal Cobo, que es licenciado en comunicación, doctor en ciencias de la comunicación, coordina investigaciones sobre innovación y el futuro de la educación y es además director de la Fundación Ceibal. Y estamos recibiendo aquí en estudios a Elisa Cristi, que es maestra dinamizadora de la Escuela 339 de Montevideo, que queda, no dijimos dónde queda. Flor de Maroñas. Flor de Maroñas. Cristóbal, había algún oyente que me apuntaba, el entrevistado es extranjero, no es uruguayo, por el tonito. Sí, ya te hemos entrevistado tiempo atrás aquí en Perspectiva y contamos que sos chileno, ¿no? Soy chileno, sí. Llevo 4 años acá en Uruguay, pero soy chileno. Bien. Bueno, Elisa, contanos a propósito de la experiencia sobre la que también tú vas a exponer hoy y un poco bajando a tierra estos conceptos de los que hemos hablado, ¿no? Ustedes concretamente, yo decía recién, y tú lo mencionabas, trabajan por proyectos en la escuela. Sí. Dentro de eso hicieron esta experiencia de la que nos vas a contar, pero básicamente el trabajar por proyectos, ¿qué implica? ¿Cómo se organizan en el día a día, en la tarea del día a día, digamos, en la dinámica de la escuela? Bueno, con los niños el punto de partida es identificar una situación problema, algo del mundo real, algo que se puede abordar. En base a ese problema que se identifica, se empiezan a desarrollar acciones, de qué forma yo puedo solucionar, qué cosas puedo hacer, integrando tecnología. A veces hablamos de recursos digitales o a veces hablamos de material concreto, de otras cosas. Y bueno, y a medida que se va avanzando en el proyecto se va evaluando hasta
finalmente tener a veces en el proceso, a veces al final algún producto, algo que busca cómo resolver esa situación inicial que se identifica. ¿Y eso qué les implica? ¿El trabajo eso es en un día, en un proyecto de un mes, una semana? ¿Cómo es en la práctica? Bueno, depende lo que se requiera hacer, ¿verdad? En el caso de esta experiencia, la que se va a contar, es una experiencia que duró un año, fue un proyecto anual, pero pueden ser proyectos más cortos, depende de lo que se quiera trabajar. Contanos, vayamos al ejemplo chiquilines de ¿qué edad? Quinto año. De quinto año concretamente, decidieron hacer un proyecto que implicaba, establecer una forma de riego de su huerta. ¿Tenían ya una huerta de hace tiempo la escuela? Sí, la escuela tiene un espacio bien grande hacia la parte de atrás, tiene un terreno bien grande que si tú lo ves ahora es como una selva, porque claro, vienen las vacaciones, eso empieza a crecer, todo lo que son los pastos, y al empezar el año, nuevamente hay que acondicionar, son los propios niños los que acondicionan, se ponen guantes, se ponen las botas, la azada, llevan todos los instrumentos y trabajan en la huerta, desmalezan y hacen todo el proceso ellos. Uh-huh. Y eso entonces tiene años como proyecto de la escuela. ¿Y qué pasó un día? ¿Se les rompió la canilla? ¿Fue a partir de eso que surgió este proyecto? Sí, la canilla, como les decía, está hacia atrás la huerta, entonces para llegar hasta ahí hay una canilla que lleva el agua y un día se rompió. Entonces, ¿cómo podemos hacer para regar? ¿De qué manera conseguir agua? Y los baños están más hacia adelante, la zona donde se puede conseguir agua. Se podía llevar, pero era como complicado, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos conseguir agua de otro lugar? Y ya que podemos conseguir agua de repente que no sea de la canilla para no utilizar ese tipo de recursos. ¿Por qué no utilizar el agua de lluvia? ¿Por qué no juntar esa agua de lluvia? Y ahí fue que se pusieron a trabajar entonces. Claro. ¿Cómo fue la idea? Pero eso que tú decís dijimos, ¿por qué no juntar agua de lluvia? ¿Cómo fue el proceso? ¿Tú viniste con la idea? ¿Lo charlaron entre los propios chiquitines cuando buscaban una solución al tema que se les había planteado? Partamos de la base de que estamos trabajando en un aula donde hay un programa, ¿verdad? Hay contenidos a abordar. Las docentes de quinto, las dos maestras de quinto trabajaban en forma paralela, significa que las dos estaban trabajando en un proyecto en común. Y esos contenidos que ellas querían trabajar se iban a ir abordando a medida que se desarrollara el proyecto. Hablamos primero con las maestras, antes de llegar al aula, ¿verdad? Pensamos de qué forma ir secuenciando los contenidos a trabajar y después sí fuimos al aula para el trabajo con los niños. El problema surgió de manera natural, ellos lo identificaron por estar trabajando en la huerta y desde ese lugar empezaron a buscar como soluciones a eso, ¿verdad? Soluciones que, ya te digo, dependen mucho de la creatividad de los chiquilines. Ajá. No se trata de hagamos esto, sino de empezar a pensar, podría hacer esto, podría hacer lo otro. Empezar a analizar la realidad e intentar encontrar respuestas, ¿no? ¿Y ahí qué fue lo primero que surgió, por ejemplo, mientras que estaban empezando a tirar las primeras ideas? Lo primero que surgió es, tenemos que juntar agua, pero ¿en qué lugar? Porque podríamos poner un recipiente en el medio del patio, sí, podríamos juntar agua, pero quizás haya algún sector de la escuela en donde sea más efectivo reunir esa agua de lluvia. Los niños y niñas salieron con las tablets, empezaron trabajando siempre en equipos, porque eso también es bien importante de resaltar, que trabajamos en grupo, de manera colaborativa. Los equipos tenían distintos sectores de la escuela donde tenían que investigar, se acercaban al sector y con las tablets sacaban fotografías de la fachada, fotografías de una vista de frente, una vista de costado, para empezar a mirar un poco lo que es el sistema de desagüe pluvial de la escuela. Uh-huh. Empezar a reconocer los techos, de qué forma está la pendiente, qué canaletas hay, dónde están los desagües, cosas que uno de repente no fija la atención en eso, que pasa como desapercibido. Y a través del registro fotográfico fueron identificando esos distintos lugares y al regresar al aula esas fotos se subieron a la plataforma CREA. Nosotros tenemos la plataforma CREA que es un espacio virtual para los niños, ¿no? Para hacer distintas actividades. Subieron las fotos allí y se pudo hacer una socialización y empezar a mirar entre todos qué había pasado en cada uno de esos sectores, qué habían descubierto. Uh-huh. ¿Y después cómo siguió? A ver, este proyecto implicó hasta que trabajaron con drones, claro, por ejemplo.
¿Cómo siguió? Contanos el proceso. Habían sacado fotos de frente, de costado, pero ¿y cómo era desde arriba? ¿Qué pasaba con esos techos desde arriba? Incluso se cuestionaban, ¿habrá humedad? ¿Qué será? Bueno, ¿y cómo sacamos una foto desde arriba? Y capaz que con drones. ¿Por qué no? Pero cuando yo hablo de trabajar con drones, no me refiero a drones que uno tiene el control y que ya mueve las palanquitas. Hablamos de programar, de que ellos tenían que pensar el plan de vuelo para que ese dron pudiera elevarse a determinada altura, que teníamos que averiguar cuál era esa altura, los techos, bueno, a qué distancia estaban, y tenía que llegar el dron a la zona, sacar la foto, regresar, aterrizar. Entonces fueron ellos mismos los que definieron el plan de vuelo. Trabajamos mucho con Scratch. Scratch es para programar, se trabaja con bloquecitos, se van poniendo los bloquecitos uno arriba del otro y se van dando las instrucciones. En el caso de los drones es muy parecido a Scratch, es una programación por bloques y bueno, los alumnos van razonando, lo que nosotros hablamos de algoritmo, ¿verdad? De, bueno, ¿qué pasos tengo que dar para llegar a hacer algo? ¿De qué manera puedo lograr que este dron, considere todas las circunstancias espaciales que había en la escuela, que pueda subir, sacar la foto y volver a bajar para tener esa fotografía? ¿Esos materiales que ustedes utilizaron es por estar justamente vinculados a la red de aprendizaje? Los materiales... ¿Cómo se hicieron de ellos? La escuela, no lo mencionamos, la escuela forma parte del programa Sailab. El programa Sailab es un programa que tiene Ceibal, en donde se trabaja lo que es la educación maker, el aprender haciendo. Y bueno, más allá que cada alumno tiene su computadora, ¿verdad? Los drones fue algo especial que llegó por estar trabajando en el marco de ese programa. Pero llegó porque fue necesario. Inicialmente no estaba pensado que se trabajara con drones, la situación requirió el sacar la fotografía aérea y allí, bueno, apareció el material. Y ahí cuando decís apareció el material, ¿qué fue? ¿Ustedes trasladaron la inquietud a las autoridades, al cuerpo que coordina el Ceibal? ¿Cómo es la dinámica en ese caso? Tenemos un trabajo en equipo con los que forman parte de Ceilab, y bueno, se va acompañando el proyecto, se va entendiendo cómo va avanzando y si hay alguna tecnología que se requiere y que es viable, se llega. Bien, y después de esos drones, entonces, ¿cómo siguió el trabajo? Estamos hablando, decías, durante todo el año hicieron esta tarea. Todo el año. Y ahí iban metiendo todas las distintas disciplinas también que podían vincular con este proyecto. Sí, como decía Cobo hoy, las disciplinas no están separadas, no están aisladas, sino que todas empiezan a interactuar para resolver, para trabajar en el proyecto. Lo que te conté hasta ahora es como el inicio del año. Sí, claro. Teníamos las fotos, ya se había visto cómo eran los distintos sectores de la escuela, se filmaron videos para poder ver los días de lluvia dónde caía el agua, de qué manera, y identificaron un sector que estaba muy cerca de las clases de quinto, en donde el agua caía como si fuera una cascada, caía mucha agua ahí, y que era un lugar que ellos creían que podía ser útil juntar el agua en esa zona. Bueno, querían juntar allí el agua, pero no podíamos experimentar en el muro, no podíamos experimentar en el techo, necesitábamos hacerlo a menor escala. Ahí sí era necesario hacer una maqueta del salón, de ese sector, para poder probar cómo cae el agua y de qué manera yo la puedo juntar. Para hacer esa maqueta necesitaban saber, bueno, qué medidas tiene el salón. La maqueta tenía que estar a escala, tenía que ser acorde para hacerlo más similar a la realidad. Entonces, empezaron a hacer mediciones, regla, cinta métrica, sensores físico-químicos que la escuela ya tiene por un proyecto que presentó hace unos años que permiten medir, y haciendo distintas mediciones se llegó a construir la maqueta. Imagínense la maqueta, imagínense eso en cartón, cada equipo con su maqueta, y usando pelotitas de tapioca simulaban las gotas de lluvia. Los alumnos tiraban las pelotitas de tapioca, eso caía por el techo y veían hacia dónde escurría. Y a partir de eso empezaron a pensar, bueno, esto escurre en esta dirección, esto corre por aquí, bueno, tenemos que armar algo para empezar a encauzar esa agua y para después poder almacenarla. Y allí es donde surgió, bueno, podemos hacer canaletas, podemos hacer distintas formas de juntarla.
pero viste que no estamos hablando de, bueno, esto se hace así, 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 siguiendo estos pasos. No tenemos instructivos a Ustedes, seguir. como docentes, cuando empezaron con este proyecto, no sabían en qué iba necesariamente a desembocar. No, exactamente. Es una cosa que van construyendo los chiquilines a partir del trabajo en el día a día. E imagino que también tendrá pasos para adelante y pasos para atrás, donde digan, no nos equivocamos, esto que pensábamos que se iba a dar, no se dio. Ese tipo de cosas se dan. Sí, exactamente. Hay que reformular y además es fundamental el contextualizar y el ir adaptando a lo que está ocurriendo, porque estamos partiendo del interés de los alumnos. Entonces, tenemos que escucharlos, tenemos que saber, bueno, por dónde va el interés, qué cosas ocurren en la clase, en qué cosas hay que profundizar, en qué otras cosas, bueno, de repente no trabajarlas y seguir hacia adelante. Hay que escuchar mucho a los alumnos, eso es fundamental. ¿Cómo siguió? Bueno, teníamos, ya se habían construido los mecanismos de desagüe, estaban las canaletas, distintos diseños, los equipos generábamos siempre una instancia de socialización, los grupos, mostraban a los demás, pero cuando digo mostrar es el equipo que presenta su prototipo y los demás le realizan preguntas. Ellos se autorregulan, ellos eligen, bueno, a ver vos y a ver vos y a ver vos, y los demás les hacen preguntas para poner a prueba, por ejemplo, el prototipo que hicieron, le preguntan, pero ¿y por qué esto corre por acá y no por allá? ¿Y por qué elegiste esta pendiente? ¿Y por qué no se te ocurrió hacer tal cosa? Y empiezan como a analizar los diseños, empiezan a cuestionarse y a enriquecerse en el intercambio, ¿verdad? Es un trabajo, es una ida y vuelta con el otro, es considerar distintas perspectivas. A veces hay cosas que uno no se da cuenta, pero que otro las pensó y eso nos enriquece y hace que el proyecto después se pueda modificar. ¿Y después? ¿En qué quedó ese proyecto? ¿En qué quedó? Claro, porque ellos ya habían visto de qué manera esa agua de lluvia se podía encauzar, ¿sí? Pero había que almacenarla. Nosotros ya, claro, las docentes habíamos pensado, tenemos que trabajar la parte del riego, de cómo llega el agua a la huerta, pero en ese camino nos encontramos con que caían hojitas. Aparecían bichitos, cositas que estaban entrando en esa agua y que podían tapar ese sistema de canaletas. Entonces, ¿cómo hacemos con las gotitas? Las gotitas no, las hojas, ¿de qué manera las sacamos? Y surgió la necesidad de crear filtros. Ajá. ¿Vieron cuando uno en las casas tiene un sistema claro, de desagüe que se tapa? Bueno, uno tiene que ir y sacarlas. Bueno, ¿podríamos hacerlo de forma automatizada? ¿Podríamos generar un mecanismo que quitara esas hojitas automáticamente? Ahí surge la necesidad de introducir tecnologías. Viste que lo tecnológico no es algo que está previo, sino que trabajamos mucho con el material concreto, con imaginar, con diseñar, prototipar, y después sí la introducción de la tecnología. Kit de Fisher utilizamos, que son unos kits de robótica que hay en las escuelas. Y ellos fueron probando sus diseños y pensando de qué manera se tenía que mover ese mecanismo, ¿no? Y después terminamos con los filtros. Ajá, se hicieron distintos filtros. Cada clase tenía 6 equipos, así que en total surgieron 12 filtros distintos. Ajá. Se socializó, se hizo el intercambio y hasta ahí llegamos, pues se nos terminó el año. Así que quedó como trunco, pero con mucha cosa hecha y aprendida. Yo no diría trunco, porque es una clase de quinto que ahora pasó para sexto. ¿Y lo retoman como proyecto? Estamos viendo. Estamos viendo qué hacer porque están surgiendo otras cosas, pero quedó el proceso, para darle un cierre, lo que hicimos fue invitar a las familias. Ajá. En esa escuela, en lo que era SAILAB, trabajaba quinto y sexto, y además cuarto estaba participando en FLL Junior, que es una categoría que empezó el año pasado de Ceibal también, de los que, por ejemplo, como los que fueron a esto de Lego. Es una categoría especial para las escuelas. Y bueno, las clases de cuarto, quinto y sexto, en el patio pusieron distintos stands, las familias llegaron y se produjo un intercambio bien interesante en donde los alumnos le contaban a sus madres, a sus padres, le contaban qué habían hecho y recorrían todo el proceso. Era bien, bien variado. ¿Qué observaron en los chiquilines en general? ¿Qué experiencias sacan de eso? Bueno, para empezar, la participación. Todos los alumnos participando. El trabajar en equipos y el trabajar de esta manera hace que cada uno pueda encontrar desde dónde se siente seguro, desde dónde, en qué cosas, bueno, yo en esto
soy bueno, en esto puedo hacer un aporte que sea bien interesante. Entonces, todos están participando y todos están animándose, que no es algo menor cuando hablamos de educación y pensar en un alumno que sea que tenga un rol protagónico, ¿verdad? Que ellos sean el centro. También se trabajó mucho lo que es el error. Nos equivocamos, los prototipos no funcionan, bueno, pero reformulamos y cambiamos. Estamos hablando de que no nos frustramos ante el error, ¿verdad? Que hablamos de carácter, ¿no? De qué manera yo me enfrento a una situación que no salió como yo quería. Bueno, puedo hacer cambios y puedo enfocar por otro lado, puedo ser creativo, puedo hacer las cosas de otra manera. Uh-huh. Y concretamente, ¿cómo se evalúa al alumno en esa instancia de trabajo? ¿Cómo se evalúa? ¿Cómo se evalúa ustedes como docentes? ¿Es más difícil? ¿Dan más elementos? ¿Cómo lo hacen? La ventaja de trabajar así es que estás considerando distintas cosas. Lo que hablábamos hoy de las competencias que propone la red, estás evaluando distintas cosas que capaz que antes no se consideraban. Estás viendo, bueno, lo comunicativo, de qué forma los alumnos están comunicando sus razonamientos, de qué manera se están comunicando con el otro. Pero estás viendo también, por ejemplo, lo que decía de carácter, estás viendo cómo se enfrentan a las situaciones a resolver, estás viendo el desarrollo del pensamiento crítico, uh-huh. Estás evaluando de qué manera están analizando la información, de qué manera están tomando decisiones ellos. Estás viendo también lo creativo, que no es menor considerarlo, ver en qué forma ellos imaginan, construyen, diseñan. Estás viendo aspectos de ciudadanía. Me estoy preocupando por algo que está pasando en el entorno, estoy queriendo resolverlo. No es algo que es ajeno a mí, sino que donde yo me involucro. Estás recorriendo como esas competencias. Es como estás evaluando cosas que a veces uno cae, bueno, lengua, matemática, que uh-huh. por supuesto que es importantísimo, y sí lo evaluamos, pero ahí está, capaz que considerar es otras cosas. No es que hayan dejado tampoco de tener las disciplinas esas más clásicas, lengua, matemáticas, de forma más convencional, sino que esto es como un proyecto que se suma, que se agrega, ¿no? No están sustituyendo completamente, sino que están sumando. Las disciplinas existen. Nosotros tenemos un programa que está agrupado por áreas del conocimiento, en donde trabajamos lo artístico, donde se trabaja lengua, matemática, lo que es ciencias naturales, sociales, lo corporal. Las disciplinas están y los contenidos los trabajamos en el aula y los desarrollamos. No podemos hablar de competencias sin el trabajo en contenidos, ¿verdad? Pero sí, eso sigue estando. Es otra manera de trabajar y considerar otras cosas que a veces en una evaluación un tanto más tradicional, capaz que y no mirás a ver, no sé, si el alumno se siguió adelante o no, o si fue creativo o no. Cristóbal, ¿seguís ahí? Sigo escuchando. Te iba a decir, tu charla de hoy en el Enlace 360 va por ese lado, ¿no? Explorando futuros del aprendizaje. ¿Este tipo de experiencias, concretamente como la de la Escuela 339, entra en esa categoría? Absolutamente, tanto así que fui a ver lo que estaban haciendo para aprender un poco de ellos. Sí, justamente son ese tipo de prácticas que yo creo que son súper inspiradoras, pero también se pueden llevar a otros contextos. Entonces, la idea es mostrar buenas cosas que están ocurriendo en el país, un par de otras cosas de otros lugares, pero por sobre todo cosas que están en el marco de la red global, que yo creo que sin ser con robots y naves espaciales nos muestran cómo nos imaginamos el futuro del aprendizaje. Uh-huh. ¿Qué dirías? Vos vas a exponer de eso, tú vas a exponer de eso hoy de tarde. ¿Por dónde va a grandes rasgos ese futuro del aprendizaje? Yo creo que un poco lo que hablábamos antes, yo creo que no es borrón y cuenta nueva, es decir, el futuro del aprendizaje, hay muchas cosas que tiene que aprovechar de lo que ya sabemos. El aprendizaje funciona cuando uno está involucrado, cuando hay posibilidades de confianza, cuando hay posibilidades de aprender más allá de lo que ocurre en los minutos de clase. Ese tipo de cosas son súper esenciales. Lo que pasa es que ahora quizás cuando nos preguntamos cómo vemos el problema desde distintas dimensiones y empezamos también a incorporar la posibilidad de mirar la escuela desde arriba, como decía, uh-huh. y analizar el dron y utilizar el dron como un poco una excusa para poder tomar mediciones y poner a los estudiantes a mirar cosas que a lo mejor, o hacerse preguntas que antes no se habían hecho, me parece que transita de esta vieja idea de que el estudiante es un contenedor vacío que hay que llenar con información,
a un estudiante que sabe muchas cosas y hay que estimular y encender la curiosidad y la creatividad, que creemos que es lo que mejor puede prepararlos a un entorno donde muy distinto a los de antes, porque abunda información, abundan fuentes de datos, y entonces la capacidad que puedan desarrollar ellos de explorar, de diseñar posibles soluciones a problemas, creemos que es la mejor manera de prepararlos para el nuevo mundo que se viene. Miren este mensaje para los dos. Alicia lo manda concretamente, dice: felicito estas actividades, pero desde el mayor de los respetos, quisiera que me contesten qué estrategias utilizan para la comprensión lectora y la ortografía. Fui docente de secundaria y de formación docente hasta hace muy poco, y me asusta que los alumnos ingresen y hasta egresen de secundaria sin saber leer, escribir y comprender. Plantea que excelente nota porque le gusta mucho enterarse y que haya experiencias de este tipo. Pero, ¿qué responden a este tipo de mensajes como el de Alicia? ¿Cómo hacen para compatibilizar eso, que es una de las cosas básicas y que preocupa, que sale siempre cuando se habla con docentes, ¿no? La comprensión lectora, la escritura, la ortografía. Bueno, viste que yo hablaba hoy de las competencias y nombré comunicación. En el trabajo que hicimos fue necesario buscar de qué manera comunicar eso, desde lo verbal, también desde lo escrito, de qué forma ir abordando el problema, pero con muchas instancias que trabajaban lo que era la parte oral y la parte escrita. Por eso yo decía hoy que no es que no se trabaja más, no es que los niños no escriben más, que están, de repente trabajando con los drones, sino que esas instancias están y se siguen trabajando, pero es desde otra perspectiva que se hace el abordaje. Y yo creo que al hacerlo de esta manera, ellos se entusiasman más cuando llegan a esa parte que es escrita, que si vamos directamente por un camino de, hoy vamos a escribir una redacción sobre... Uh-huh. No, claro. Es otra manera de llegar a trabajar, por ejemplo, la producción de texto, pero no de una manera, algo que los desafíe, algo que ellos sientan que están siendo desafiados, que tienen que tomar decisiones. Pero se continúa trabajando es lo que decía hoy, no dejamos de lado los contenidos, hay que seguir trabajando todas esas cosas, pero es de otra forma. Cristóbal Cobo, director de la Fundación Ceibal, Elisa Cristi, maestra dinamizadora de la Escuela 339 de aquí de Montevideo. Gracias a los dos, Gracias por traernos esta experiencia, Elisa. Gracias. Cristóbal, por traernos este gran evento también que va a tener lugar hoy. Que para quienes se quieran sumar a partir de lo que han escuchado, para quienes quieran ir, forman parte del ámbito educativo y les entusiasma y tienen ganas de contagiarse quizás, ¿se pueden sumar todavía, Cristóbal? Se pueden sumar, pueden registrarse y también lo pueden seguir por Vera TV, que va a estar siendo transmitido a partir de próximos minutos. Ah, ahí está. Así que también hay transmisión en streaming, lo pueden ver en Vera TV entonces. Exacto. Así que está completo. Bueno, gracias, gracias a los dos y un gusto y seguimos conversando. Un placer, muchas gracias. Chao, chao.